Andrés me pidió que hable sobre varices pelvianas. La idea un poco es poder aportarles a ustedes herramientas para que cuando tengan o reciban un paciente que le van a hacer un ecodoppler, sepan que los reflujos no solamente se generan desde la ingle hacia abajo, sino que muchas veces tienen un inicio o un origen en la pelvis. ¿Y por qué pongo el desafío de detectarlo? Porque son mujeres que van dando vueltas por ginecólogos, urólogos, traumatólogos, y no encuentran un nombre y un apellido a esa patología que tienen, o sea, es una patología tan infradiagnosticada que terminan sin poder detectar la patología que tiene el paciente, y son pacientes que las mandan al psicólogo pensando que se trata de algo psicosomático y que realmente no hay una causa. Entonces, cuando yo me formé, mi jefe decía que el sistema venoso subdiafragmático es una unidad funcional que está conectado entre la pelvis y los miembros inferiores, y para imaginar un poco esto, imagínense como que el techo sea la pelvis, arriba del techo esté la pelvis, y de ahí para abajo estén las piernas. Entonces, si en el techo hay goteras y nosotros solo limpiamos el piso, las goteras van a seguir cayendo. Entonces la idea es impermeabilizar arriba, o sea, tratar las varices pelvianas, y después entonces ahí sí empezar a tratar las piernas. Como todos ya saben, la función del sistema venoso es la de retorno, mediante un comportamiento centrípeto, o sea, hacia arriba, en contra de la gravedad, y tenemos un montón de factores que estimulan este retorno, como son la suela venosa de Leyars, la bomba tibioestragalina, la bomba sóleo-gemelar, los sistemas valvulares, y todo lo que es visa tergo, visa fronte, visa lateral, que son todas las fuerzas que ya deben conocer. Pero ¿qué pasa? Si este equilibrio de presiones se altera, es ahí cuando aparecen los flujos que pueden ser anterógrados o retrógrados. O sea, el anterógrado es hacia el corazón, que se produce generalmente por malformaciones venosas, síndromes postrombóticos o síndromes congénitos, como los más frecuentes, que son el May-Turner y el Nutcracker, que después los voy a definir, o un flujo centrífugo retrógrado, que es de reflujo, que se genera justamente por insuficiencia de venas gonadales o por insuficiencia de venas hipogástricas, o sea, de las ilíacas internas. Entonces, para definir lo que es el síndrome de congestión pélvica, son pacientes en edad fértil generalmente, que aparecen con dolor pélvico crónico, persistente, que se localiza en hipogastro y fosas ilíacas, y que se puede irradiar a zona baja, o sea, a zona de periné y zona lumbar. Este dolor está por más de 6 meses de evolución generalmente, y se asocia a otros síntomas. La etiología es heterogénea, hay un montón de factores etiológicos, pero bueno, se dan mujeres que generalmente pueden ser nulíparas o multíparas, pero las insuficiencias o los reflujos se generan más en pacientes que ya han tenido embarazos. Entonces, dentro de esta heterogeneidad de factores etiológicos, tenemos el estrés mecánico, los traumas continuos, el daño que se causa por los embarazos, que sabemos que hay un estado de hipervolemia, en donde las venas, o sea, el sistema venoso está sobrecargado, entonces se genera un éxtasis sanguíneo con hipotonía de la pared de la vena, y esto genera una dilatación valvular con una insuficiencia. También estas venas gonadales se pueden dilatar por síndromes compresivos, y la fisiopatología que ocurre en el embarazo, dentro de también la compresión que genera el feto en el útero, es que hay un aumento de los estrógenos y la progesterona placentaria, lo que induce toda esta dilatación que ya nombré. El otro factor es la retroversión uterina, todo lo que son compresiones extrínsecas, como por ejemplo neoplasias o aneurismas aórticos, también pueden generar varices. Entonces, un poco de historia. Richet lo describió por primera vez, Coté en 1928 explicó que había varices en el ligamento ancho del útero y que esas varices podían generar dolor pelviano, hasta que recién se define el nombre de síndrome de congestión pélvica, lo define Taylor, que dice que se ven varices en los órganos reproductivos, y que esto puede generar pesadez y todos los síntomas que después voy a nombrar. Después se desestima esto, se empieza a creer que no, que las varices no tenían nada que ver, que los procesos inflamatorios o infecciosos eran los únicos que generaban dolor pelviano, hasta que después en 1964 Lefebvre
afirma que sí, que el dolor pélvico no tenía que ser por qué de causa inflamatoria, y que estaba asociado a varices y a mujeres que ya habían tenido embarazos. Hasta que en el 93 se hace la primera embolización. Me olvidé de borrarlo de arriba, pero bueno, los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener, porque obviamente que no solo tenemos las causas vasculares, hay diagnósticos diferenciales para hacer como en toda patología, y las causas fisiológicas, las mujeres muchas veces cuando tienen varices, cuando están ovulando o cuando están en los ciclos menstruales tienen exacerbación de estos síntomas, pero también hay que hacer los diagnósticos diferenciales con las enfermedades inflamatorias, los tumores. La endometriosis es una causa muy frecuente de consulta y de diagnóstico diferencial. De hecho, muchos pacientes se presentan con ambas cosas. Las pelvialgias crónicas, las causas mecánicas como alteraciones en el suelo pélvico, traumatismos, las cirugías, bueno, lo hormonal que ya estuvimos hablando, lo que es patología de órganos vecinos con afección del sistema urinario, digestivo, musculoesquelético. Y después, bueno, las varices pelvianas, ¿no? Entonces, no quiero aburrir con anatomía, pero si ustedes saben un poco más de lo que es la anatomía pelviana, los va a guiar para poder entender después qué está pasando en piernas, ¿no? A ver, paren que voy a poner esto. Entonces, anatómicamente se divide en dos redes. Una red visceral, que se divide en celda posterior y celda anterior, y una red parietal, que son los plexos retropúbicos, los plexos sacros y las venas parietales. Yo lo que voy a hacer acá es marcar en este dibujo, y después va a salir una flecha que va a ir hacia la vena que drena en ese lugar, digamos. Entonces, la red visceral está formada, como dije, por la celda posterior, que está formada por la vena ilíaca interna y la vena hemorroidal superior, y tenemos distintas presentaciones de venas hipogástricas. Pueden ser troncular único, troncular doble, anterior y posterior, o plexiforme. El tronco posterior recibe todo lo que son las venas glúteas superiores y sacra lateral, que la vena glútea superior sale de la escotadura ciática mayor por arriba del músculo piramidal. El tronco anterior recibe tanto venas viscerales como parietales, pero dentro de las viscerales recibe la glútea inferior, que sale también por la escotadura ciática mayor, pero por abajo del músculo piramidal. También recibe la pudenda interna, que la pudenda interna ustedes la van a localizar en el cuarto posterior de la vulva, y drena todo lo que es, o sea, van a ver en esta zona de acá de la ingle, lo que nosotros llamamos pequeña fosa, varices reticulares, y después una disposición atípica, no sé si ven, en todo lo que es cara interna y cara anterior de muslo, que son varices que parecen hasta supraponeuróticas, pero que no tienen relación con la safena. O sea, el tronco safeno tiene una disposición anatómica distinta. Y la obturatriz, que sale por el canal obturador. Por ahí esta no se evalúa muy bien al examen físico. Y bueno, y todo lo que es recto se drena de la vena rectal superior, que con la mesentérica inferior va al sistema porta. Lo que es la celda anterior está formado por las venas gonadales, que son la ovárica en la mujer y la espermática en el hombre, y van a seguir embriológicamente paralelo a la columna, y va a ir toda por la zona de retroperitoneo las venas gonadales. Van a drenar distinto del lado, van a drenar distinto del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo puede drenar, que es lo más frecuente, en la vena renal izquierda, en forma de ángulo recto, puede drenar paravertebral, en las hipogástricas, o paravertebral lumbar. Mientras que las gonadales derechas va a drenar más frecuentemente en la cara anterolateral de la vena cava, pero también puede drenar en la vena renal derecha. Acá me olvidé de mostrar esto. Si hacemos una iliocabografía, que es el estudio contrastado, que es como un cateterismo arterial pero venoso, vemos cómo toda esta zona que se va pintando de negro es el reflujo generado por la vena gonadal izquierda, que genera todo un varicocele en la zona pelviana. Con el tratamiento posterior que se hace normalmente, que es la colocación de coils en la vena gonadal,
y ven como el reflujo ya se corta. Lo que es plexo visceral está formado por todo lo que es los órganos, en definitiva, vejiga, útero, recto, vagina y zona vulvar. Y esa red está muy conectada con miembros inferiores. Bueno, la red parietal es una vía de drenaje secundario, está valvulada y recibe los plexos, está formada en realidad por los plexos uterinos, que son formados por anastomosis de venas obturatrices, ilíaca externa, epigástrica superficial, dorsal profunda del clítoris, y por los plexos sacros y venas parietales, que están formados por la sacra media y la sacra lateral. Entonces, espero no haber aburrido en esa parte. Te viene un paciente con síndrome de congestión pélvica. Vos tenés que saber, como en todo paciente, obviamente los antecedentes familiares, los antecedentes personales, y interrogar si hay varices, si tiene antecedentes ginecológicos, urológicos, para hacer los diagnósticos diferenciales. Los pacientes generalmente te dicen, mira, tengo dolor pelviano, se me irradia zona de baja de abdomen, me aparecen dolores en la zona lumbar, se irradia hacia las piernas, tienen generalmente dispareunia, disuria, alteraciones en los ciclos menstruales que son abundantes y dolorosos, y pueden tener edema en el miembro inferior izquierdo, que eso es muy frecuente de ver en pacientes que tienen compresión de la vena renal izquierda, de la vena ilíaca izquierda, que es el síndrome de May-Turner, que después lo voy a explicar. Después es importante también saber sus antecedentes, si tuvieron embarazos o no, si toman anticonceptivos, si tienen antecedentes de trombosis, si tienen presencia de varices hemorroidales, y si viene un paciente hombre, saber también que los hombres también pueden tener varices, que es el varicocele, que ya se conoce, que son pacientes que tienen dolor, pesadez testicular, pueden tener variaciones en el volumen testicular y escrotal, y que las varices pelvianas pueden ser una causa de infertilidad. Entonces, si vos sabés que hay un paciente que está buscando a su mujer un embarazo y que no puede quedar embarazada, y se estudió todo y no hay una causa, bueno, hay que estar atentos que si tiene un varicocele puede ser una causa frecuente. Al examen físico tenemos, ya las vamos a ver en imágenes, pero se van a ver varices atípicas, como vimos en la imagen de la cara interna de la pierna, que van a venir de zona genital y se van a ir distribuyendo por cara anterior, por cara posterior de pierna, por zona glútea. Bueno, eso después lo vamos a ampliar un poquito más. Entonces, habíamos dicho que había un flujo centrífugo, que se iba, o sea, era un flujo retrógrado. Eso es un reflujo. ¿Por qué se puede generar un reflujo? Por insuficiencia venosa gonadal, generando varices pelvianas. Puede generarse por insuficiencia de las venas hipogástricas, generando las fugas, que son las que describió Franceschi, y todo eso llega, obviamente, a generar una hipertensión venosa, varices pélvicas y los síntomas que nombré anteriormente. La insuficiencia valvular tricuspide también es una causa que puede llegar a generar varices, ¿no? Patología venosa. Entonces, el paciente que tiene síntomas va a tener probablemente un síndrome de congestión pélvico. Y estos pacientes, si encima se les suma que tienen una debilidad del suelo pélvico, es ahí cuando aparecen las fugas que describe Franceschi. Entonces, los puntos de fuga son 5. Tenemos el punto perineal, el punto glúteo superior, el punto glúteo inferior o fuga isquiática, el punto O obturatriz y el punto I o inguinal. Las fugas que dependen de las venas hipogástricas van a ser 4. La primera, que es el punto P, ustedes se van a parar para hacer, el paciente se para para hacerle un ecodoppler de miembros inferiores, y ustedes van a verlas porque son varices grandes, varices grandes, como vimos en la imagen anterior, que van por la cara anterior, que se generan acá en la zona de la pequeña fosa, o sea, en la zona de la ingle, y es importante que ustedes conozcan estas varices para que no me las informe como varices supraponeuróticas, y que me informen un punto de reflujo, porque si no, el febólogo va a hacer una microcirugía de eso y va a recidivar. O sea, es necesario buscar desde dónde se generan estas varices, que como dije antes, se generan desde el cuarto posterior de la vulva y salen por el orificio externo del perine, el orificio de la aponeurosis superficial del perine, que corresponde al canal de Alcock, que bueno, anatómicamente une lo que es el diafragma urogenital de la esquina ciática. Estas imágenes
son de una ilio, no es el mismo paciente, pero ven que las fugas se originan de arriba, o sea, la pelvis está de acá para arriba, se originan desde arriba y generan todo lo que es el reflujo en pierna. Esta es otra imagen donde la fuga pudenda, o sea, había un punto P, claro, y se emboliza después con los coils. Por, ¿te puedo interrumpir un minuto? Sí, obvio. Esto es interesante. Acá ninguno en realidad hace Doppler de pelviano, pero interesante para que tengan el concepto de que las varices atípicas son reflujos que vienen de punto de fuga pelviano. El tema es, ¿vos realmente pensás que el diagnóstico se debe hacer con Doppler? Porque nosotros descartamos punto de fuga en callados afenos, por ejemplo, descartamos punto de fuga en perforantes de miembros inferiores, y a veces es difícil técnicamente analizar bien los puntos de fuga, sobre todo meterse en el periné. Son pacientes que realmente la insuficiencia de venas pelvianas la debería sospechar, no sé qué opina vos, pero la debería sospechar el flebólogo, y ese paciente terminar en una flebografía para hacer diagnóstico de los puntos de fuga esos pelvianos. No sé qué opinás. En realidad, a ver, nosotros seguimos un protocolo que es hacer un ecodoppler de miembro, o sea, yo veo el paciente y la realidad es que te das cuenta por el examen físico, y por el interrogatorio, porque todas tienen dolor. Entonces, si vos ya ves que hay varices en la zona inguinal y le haces un ecodoppler de miembros inferiores, le tenés que decir, es medio incómodo, pero tenés que meter el transductor en la zona de los genitales y seguir el punto. Y de acuerdo a los puntos que yo voy describiendo, vos vas a ver, hay puntos que es imposible que me definan. Yo no quiero que me digan es un punto P, pero sí que entiendan que hay varices que se originan en pelvis y que me digan posible origen en varices pelvianas, que después yo ahí sí las estudio. Entonces yo ahí le pido un eco de abdomen, le pido un eco intravaginal, después avanzo y pido una tomografía o una ileocabografía, pero que me Claro. las informen. Sí, sí, Porque sí, tal cual. Bueno, o sea, vos conocés perfectamente mis informes porque trabajamos juntos, pero a lo que voy, viste que yo no uso tanto el término, pero lo he usado en varios informes, varices atípicas, y inclusive se ven varices, se ven como varices interaponeuróticas, que están, o sea, tienen todo el recorrido en el compartimento safeno, tienen conexiones con el tronco safeno, no le generan reflujo en ningún punto a la safena está perfecta en todo su recorrido, claro, unión safeno-femoral tronco, y las varices, tenés varices reticulares y epifaciales en la región inguinal, sí, y varices en la región glútea y varices en la cara post de la pierna, y no te describo una perforante. Son varices atípicas, vienen de la pelvis. claro. Por ahí, el punto de fuga a veces uno no lo describe porque no lo encuentra, tal vez porque uno es como si no está habituado a buscarlo. ¿Sí? Claro. A ver, si la idea de esto es, o sea, se te para un paciente y vos ves, por ejemplo, lleno de en la cara posterior del muslo, lleno de varices y que son totalmente difusas y que no es dependiente de, por ejemplo, una accesoria posterior, y bueno, fíjate si tiene varices más arriba, evaluale la zona glútea a ver si tiene varices más arriba. Entiendo lo que decís, es difícil hacer esto, pero tener la idea de buscarlas, digamos, de saber que existen, que mucha gente, hay flebólogos que tampoco las buscan, o sea, esa Sí, es la sí. realidad. Sí, sí, ¿Eh? tratan las varices. A veces hacen micro y ligan un callado, o sea, obviamente no todos, pero o sea, la idea es incorporar el tema de las El varices pelvianas. concepto. Sí. Claro, ni hablar. Bueno, entonces, los puntos glúteos se ven en la cara posterior de los glúteos, como dije antes, salen de la escotadura asiática mayor, por arriba y por abajo del músculo piramidal. Acá se ven, o sea, esta paciente es real que tenía muchas varices, pero ven que se ven las superiores y en esta zona de acá se ven las venas más inferiores, como todo el glúteo también derecho que también se visualizan. Y esta misma imagen es de la misma paciente, que la disposición es totalmente atípica, tanto acá como acá. Se ven que son varices que no son habituales, digamos. Y estas pacientes pueden o no, pueden tener varices o no, pero si el paciente también te refiere que tiene un dolor tipo ciático, que hizo tratamientos traumatológicos o kinésicos y que no mejora, y que ese dolor aumenta también con los ciclos o con la ovulación, también está bueno investigarlo, porque la irritación del nervio ciático se genera también por inflamación venosa, digamos, por varices.
Esta no es la misma paciente, pero la puse más que nada para los ecografistas que por ahí se están iniciando. A mí me ha pasado que esta vena, me la informan como una insuficiencia de la vena safena externa. Y la vena safena externa, la desembocadura, está 2 centímetros para adentro, o 1 centímetro para adentro. Esto es una vena ciática que da, o sea, sigue el trayecto del nervio ciático, en donde va a dar una rama, que es esta de acá, que después va a ir hacia abajo de la rodilla, y una rama que se va a ir hacia la zona sólea, la zona gemelar. Estas también son imágenes de venas Perdón, ciáticas. Jorge. Sí. ¿Vos me podés marcar la primera rama que dijiste? Porque tenía tu Sí. imagen tapándome. Esta de acá, ¿la ves? La de arriba, en la que pongo el cursor al lado. Esta rama va hacia adelante, en realidad se ve atrás nada más, pero se divide en dos, y va una ramita hacia adelante y la otra se mete en la zona del gemelo. ¿Está? Bueno, y el punto obturatriz, que sale de la pelvis por el canal obturador, y que a nivel, o sea, cuando le haces la ilio, ya profundizás en los estudios, es esta imagen de acá. Bueno, esos eran los puntos dependientes de las venas hipogástricas, las fugas dependientes de las venas hipogástricas, pero después tenemos las fugas dependientes de las venas gonadales, de las ováricas o de las espermáticas, que en la mujer ustedes van a ver que, no lo van a ver porque en realidad es muy difícil porque los pacientes están con ropa interior, pero el punto se evalúa ahí, en esa zona que estoy marcando. Y si nos vamos a la imagen de abajo a la izquierda, se va a ver como un bulto en la zona que yo marqué antes, y todo un trayecto varicoso que va a ir desde ahí hacia la pierna. Esto en pacientes que tienen grandes varices. Si no, ustedes van a ver que justo en el orificio externo del canal inguinal se van a visualizar varices, y entonces me informan, se visualizan varices en zona de trayecto inguinal o en zona que corresponde al canal inguinal. O sea, visualizarlas nada más, no pretendo que me digan punto I. Estas imágenes de abajo, las tres que están juntitas, esta y esta, son reflujos de venas gonadales, ¿sí? Y que generan todo el varicocele a nivel de pelvis. Entonces, todo lo anterior eran los reflujos, los reflujos o los flujos retrógrados. Ahora lo que voy a hablar es de los flujos anterógrados o centrípetos, que son las compresiones, los síndromes compresivos. Los síndromes compresivos pueden generarse, como ya sabemos, por causas extramurales, que están los más frecuentes del síndrome de Nutcracker o de cascanueces. ¿Por qué se pone ese nombre? Porque es la compresión de la vena renal izquierda en la pinza aortomesentérica, ¿sí? Entonces, a ver si puedo... En esta imagen se ve, lo pongo con la mano, este pasaje sería de la vena renal y esta sería la vena cava. Cuando quiere pasar por la vena renal, la vena está tan estrecha que hay un reflujo hacia otro lado. Entonces, estos pacientes son pacientes que necesitan como tratamiento un stent. Ven ahí como el flujo mejora y ya esa colateralidad hacia abajo desaparece. Entonces, estas pacientes generalmente son pacientes nulíparas, que por ahí no desarrollaron varices en las piernas, pero sí tienen mucha congestión y mucho dolor. Se refieren que con los ciclos menstruales o con la ovulación o cuando tienen relaciones quedan con congestión y con dolor lumbar izquierdo, y bueno, pueden aparecer ya cuando son pacientes que a lo mejor tuvieron o tienen un síndrome compresivo, pero tuvieron embarazos y recién ahí te manifiestan todo. Entonces vos cuando estudiás el origen ves que hay una compresión alta. En realidad estas pacientes, la clínica o el síntoma se genera por las varices que desarrolló por el embarazo. Entonces, bueno, uno va de menos invasivo a más, por ahí lo que haces es embolizar las varices que se generaron y ver cómo se comporta la vena renal, si mejora el flujo o no. Y son pacientes que pueden tener hematuria, macro o microscópica. El otro síndrome frecuente es el de May-Turner, que es la compresión de la vena ilíaca izquierda en el cruce de la arteria ilíaca derecha contra la columna lumbar. O sea, la vena queda comprimida contra la columna lumbar y eso hace que se generen adherencias o sinequias en la vena y que haya un enlentecimiento en el pasaje de sangre, ¿no? Entonces, estos casos son interesantes porque son pacientes que tienen alta chance de trombosis iliofemoral.
y van a desarrollar colateralidad venosa superficial, y hasta a veces pueden desarrollar edema del miembro inferior izquierdo. En esta paciente, si ustedes la interrogan, puede manifestar que tiene pesadez en la pierna izquierda, que tiene, o que tuvo una trombosis, ¿no? Y acá, en la imagen, esta que tengo a la flecha, se ve una muesca blanca, que es justo el cruce de la arteria, esta de acá, y toda la colateralidad que se genera para saltear ese proceso oclusivo que existe. No así, es distinto el síndrome postrombótico, que puede ocurrir espontáneamente, porque sí, por ejemplo, este era un paciente que se le cayó un árbol encima y le colapsó y hizo una trombosis ilíaca, que después, el tratamiento termina siendo igual porque en realidad lo que hicimos es poner un stent en la vena ilíaca y mejoró muchísimo lo que es el edema y la sintomatología venosa. Bueno, y las causas intramurales son las trombosis venosas profundas, que no las voy a explicar porque, ya todos las conocemos, pero estas son imágenes interesantes porque la imagen de la izquierda es un síndrome postrombótico, en donde en realidad el paciente va a tener un edema bilateral, porque es un postrombótico de vena cava, y la imagen de la derecha, esta vena es la que me interesa. Esta vena es una vena que se genera por colateralidad compensatoria, porque hay una oclusión de la vena ilíaca, entonces el retorno veroso, el cuerpo genera un palma fisiológico, que se dice, una vena para ayudar al retorno, que muchos flebólogos operan esta vena y sacan la única vena de drenaje que descomprime la pierna izquierda, o sea que esta vena, si ustedes ven que hay una trombosis ilíaca, fíjense si a nivel prepúbico hay una varice que se desarrolló. Entonces, el diagnóstico, ¿vamos hasta ahí, más o menos? Sí, perfecto. Bien. Bueno, Perfecto. entonces, el diagnóstico primario es el examen físico, que un poco ya expliqué, lo que se veían varices en las piernas, en la zona genital, que podían tener relación con la safena o no, y el otro diagnóstico es donde entran ustedes, que es el ecodoppler, en donde tenemos los métodos no invasivos, que son el ecodoppler de miembros inferiores, el ecodoppler transvaginal y el ecodoppler de abdomen transparietal, y los invasivos, que lo ideal sería hacer directamente la flebografía, pero lamentablemente las obras sociales no te lo autorizan, así que a mí me sirve mucho más la angioTAC, en donde justo acá puse una, donde en el útero hay un montón de venas dilatadas, que en este caso tienen que ver con una compresión de la vena ilíaca izquierda entre el cuerpo vertebral y la arteria ilíaca derecha. ¿Lo ven? Después de esto lo vamos a ver en ecografías. El May-Turner. El May-Turner, exacto. Estas son imágenes que saqué de un libro de uno de los que me formó a mí en pelvis, que es un madrileño, Ángel Sánchez, que me parecieron me parecieron que están buenas para ustedes. ¿Por qué? Vamos a ver la vena renal izquierda. Dijimos que la vena renal izquierda pasaba en la pinza aortomesentérica. Entonces, esta que estoy marcando acá, a ver si puedo poner el cursor de nuevo. Esta que está acá es la aorta. La azul es la vena renal izquierda, que desemboca en la vena cava, ¿sí? Y la otra que estoy marcando, que está chiquitita y no se ve, pero justo donde está el puntero láser, es la arteria mesentérica superior. Entonces, ustedes anatómicamente lo van a ver así, van a ver bien el cruce, que cuando está estrecho, van a ver que casi no hay, en la segunda imagen, casi no hay flujo por donde pasa, y hay una dilatación preestenótica, o sea, hay una dilatación por la compresión que se genera. Y ecográficamente lo que ustedes van a ver que hay un aumento de velocidad de flujo, y que cuando el paciente hace valsalva, el flujo corta, con una inversión de flujo en la vena gonadal, ¿sí? Estas son imágenes de nuestro servicio, en donde acá se ve hermoso, la aorta, la mesentérica superior, y la vena renal colapsada, con, en la imagen de la izquierda, las velocidades de flujo aumentadas. En lo que es morfología de vena ilíaca, lo que es normal, vamos a ver el cuerpo vertebral, porque la arteria ilíaca derecha, que es esta, comprimía la
la vena ilíaca izquierda contra el cuerpo vertebral. Entonces, vamos a ver, esta sería la vena cava, esta sería la vena ilíaca común, izquierda, y esta la arteria. En un corte longitudinal, ustedes van a ver que acá 1 es la ilíaca común, 2 es la ilíaca externa, y 3, en rojo, a ver, ustedes me dan cátedra a mí de ecografía, ¿no? Pero en rojo es la hipogástrica, el flujo de la hipogástrica, que aparece en flujo rojo, que muchas veces se confunde con la arteria, que en realidad es un flujo azul. En este caso es un flujo totalmente normal, pero cuando hay un May-Turner, acá se ve bien el colapso de la, el colapso de la vena ilíaca izquierda en el cruce con la arteria ilíaca derecha y el cuerpo vertebral. Y también vamos a encontrar velocidades aumentadas por la estenosis, en la zona de mayor estenosis. Ahora vamos a las insuficiencias gonadales. Cuando un eje gonadal está dilatado, ya cuando en realidad tiene más de 5, yo puse 8, pero con más de 5 ya lo podemos ir considerando que está más dilatado. Y después tenemos que ver el reflujo, que lo que vamos a ver es que hay un flujo lento en reposo que indica éstasis venoso, y que cuando haces Valsalva hay una aceleración de flujo, un aumento de la velocidad de flujo por el reflujo que se genera. Y van a ver que con Valsalva se generan estos lagos venosos que van a estar prendidos directamente, que a nosotros no nos sirve mucho que nos digan que si es un reflujo leve, moderado o severo, pero se considera que cuando hay más de 5 lagos venosos es patognomónico de varices pelvianas. Entonces, todos los pacientes que hicimos ya la ecografía de las piernas, la ecografía de abdomen y la intravaginal, y dieron positivo para alguna de estas patologías, les vamos a hacer la flebografía pélvica. Entonces, los tratamientos que podemos hacer van a ser, no es que, o sea, la idea es que viene el paciente al consultorio y uno va a ir de menos invasivo a más. O sea, yo inicialmente los trato con venotónicos, les pongo compresión elástica, les trato de hacer que hagan actividad física. En el paciente que tiene, sí, esto es importante, en el paciente que tiene un síndrome de May-Turner, yo he visto muchas chicas jóvenes con toma de anticonceptivos que tienen compresión de la vena ilíaca izquierda, que bueno, uno, obviamente que hay que suspender los anticonceptivos en esa paciente, y 2, es interesante hacer estudios de trombofilia en estas pacientes, porque si la compresión es leve, y no es un May-Turner muy importante, si vos le estudiás coagulación y es normal, la podés esperar, pero si tiene alteraciones hematológicas, ya es un factor de riesgo para trombosis, ¿no? Después, están los tratamientos quirúrgicos, que antes hacían más, que son las ligaduras de los ejes gonadales, que por ahí sí se hacen en los hombres, que los urólogos lo que hacen es ligar las gonadales. A mí no me gusta mucho porque las gonadales, en ver estudios de idiocagografía, no son únicas, muchas veces están ramificadas, entonces ha pasado que al no tratar los distintos orígenes de las gonadales o las distintas ramificaciones, se vuelven a generar reflujo. Entonces, cuando vos haces una ilio y pintás y tirás contraste y ves todas esas ramificaciones, podés embolizar todas las venas gonadales. Entonces, para mí el método de oro es la flebografía selectiva de abdomen y pelvis, en donde entras por una punción venosa, el paciente está despierto, lo tenés sedado, pero despierto porque necesitas que colabore para hacer maniobra de Valsalva. Lo que hacemos es una punción en la flexura del brazo, generalmente en la basílica, y se accede de esta manera, en la imagen que mostré antes. Ay, no encuentro el... Bueno, a ver. No. Perdón, pero soy un desastre con la computadora. Ahí está. Se ven los ejes hipogástricos. Ahí está. Los ejes hipogástricos, perdón, las venas gonadales dilatadas con todas las varices que generan a nivel de pelvis. Y también, bueno, si están dilatadas las venas hipogástricas las puedes ver. En este caso se están viendo las venas gonadales. Generalmente se le pone una sonda vesical porque si no se generan efectos el contraste al ser eliminado por orina, como en esta paciente que tenía acodada la sonda, se interpone lo que es la vejiga con varices, más que nada con las varices más distales que son las hipogástricas.
Lo que se hace obviamente es que es inyección de contraste y así visualizamos bien las varices, y se hace el cierre venoso con la técnica de sándwich, que es lo que mostré antes, que se pone espuma, es una técnica mixta en donde se pone esclerosante, en una concentración más alta que los esclerosantes que hacemos en piernas, se ponen coils y se vuelven a poner esclerosantes, para sellar bien la vena y generar una irritación del endotelio. Y en los casos compresivos, el stent. En este caso, una compresión de vena renal izquierda. Estos tratamientos tienen una reinserción laboral rápida. Lo único que en el caso que coloques un stent, el paciente queda anticoagulado. Nosotros lo anticoagulamos 6 meses, hay servicios que lo anticoagulan 3 meses, y después quedan con aspirineta. Y bueno, y después, ¿qué hacemos con las piernas? Las piernas lo que podemos hacer es esclerosis, que es espuma, que es lo más frecuente que se hace en las fugas y en los reflujos que se ven en piernas, o se puede hacer microcirugía o ligaduras si también ese reflujo se genera hacia esas venas. Bueno, las complicaciones después de la embolización pueden ser por el sitio de punción, pueden tener febrícula o dolor por irritación de la vena, porque en realidad está generando una inflamación en el endotelio de la vena, y se han descrito, nosotros no tuvimos, pero lo han descrito, migraciones de los coils, que en realidad lo que se hace, no han tenido manifestaciones los pacientes, pero se destaca como cuando se saca ay, no me sale, los paragüitas, no me sale el nombre, ¿ayuda? ¿Cómo? Amplatzer. No, los Amplatzer, los que se ponen en la vena cava, se me borró. Los paraguas. Un filtro. No me sale el nombre. Un filtro. Filtro. Los filtros, eso. Se sacan, se enganchan como enganchado un filtro y lo sacás después. Y posangioplástia, puede aparecer dolor lumbar, puede ocurrir que el stent obviamente lo tengas mal posicionado y eso genere una posible migración, porque es como que el stent no se adhiere a la pared de la vena, no se engancha, no se ancla en la pared de la vena, y el hematoma en el sitio de punción, que son hematomas súper controlados porque son venosos. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero es que ustedes tengan presente que la enfermedad venosa pélvica existe, primero, porque hay gente que desconoce de la presencia. Segundo, que existen estas varices y que dan puntos de reflujo en varices y que en piernas, y que pueden sobrecargarse a fena o que pueden tener disposición atípica. Y simplemente informármelo como posible origen a nivel pelviano, como para que yo, en ese caso, avance sobre los estudios. Tener en cuenta que se puede presentar en mujeres nulíparas o en mujeres multíparas, ¿sí? Y que estos síntomas se agravan por factores hormonales, hereditarios, por bipedestación prolongada, etc. Que esto también se agrava cuando el paciente tiene un suelo pélvico no continente, por eso también en pacientes multíparas, que hay una debilidad del suelo pélvico, pueden tener más frecuentemente fugas hacia piernas. Y que son causas de recidivas en pacientes no estudiados por pelvis y tratados solamente por patologías de ejes afenos, o sea, una varice con origen en pelvis puede sobrecargar los ejes afenos. Que la flebografía selectiva es el método de oro, que es un método sencillo, ambulatorio y mínimamente invasivo, con bajo nivel de complicaciones, que el objetivo es cerrar todas las varices pelvianas con coils y sustancia esclerosante y medicamento esclerosante con la técnica mixta, y que bueno, los resultados la verdad que son satisfactorios, que se ocluyen casi el 90% de los pedículos insuficientes, y que también hay una mejoría casi del 90% de la sintomatología clínica de los pacientes. O sea que es un método que para mí es muy bueno y que le da una calidad de vida al paciente y una mejoría muy importante. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Sé que por ahí incorporar tantas cosas, anatomía, o sea, incorporar tanto en una misma charla es difícil que les quede, pero lo que más me interesa es que les quede lo que ven en piernas, o sea, los puntos de reflujo en piernas, ¿sí? Excelente. Bueno. Jorgelina, excelente lo tuyo, ¿eh? Excelente. Gracias. Yo voy a agregar una cosita después de años de experiencia, y lo único que tenemos que saber nosotros es que cuando no encontramos el reflujo o la fuga de una varice, que de acuerdo a las que vos mostraste, siempre hay que buscar
varices de origen pelviano, siempre. Eso, bueno, yo se los he enseñado a muchos y ese es el concepto que tenemos que tener nosotros, que vos lo remarcaste. Ya después lo otro es súper especializado, les toca a ustedes. Bien. Nada más que eso. Perfecto. Yo tenía una Sí, consulta. a ver, yo lo expliqué la parte anatómica para que ustedes entiendan de dónde aparecen esas varices en realidad. Pero bueno, es lo que dice usted, se tienen que llevar el concepto ese, de la presencia de las varices. Jorge, una pregunta. ¿De qué manera pueden sobrecargar el sistema safeno, la safena mayor? A través de conexiones por el sistema superficial, ¿no es cierto? O sea, hay puntos de fuga, generan varices a nivel del muslo sobre todo, y hay conexiones con el tronco safeno interno. Sí, eso y también la frecuente es el punto perineal que sobrecarga safena muchas veces. Ahí O en el también, callado. claro, o también puede haber una vena isquiática o una vena ciática que sobrecargue la safena externa. Ajá, sí, está Yo que bien. ¿Puedo hacer tengo una pregunta, una Andrés? pregunta sobre Argelino. eso. Porque estuve estudiando todo lo que es Chiva y lo que son los Shan tipo 4 y Shan tipo 5, la fuga es pélvica. Y es una estrategia terapéutica, no una forma. Sí, ya sé que estoy hincha con lo de Chiva, pero dicen que es una estrategia y que en realidad puede ser de cualquier tipo la estrategia, puede ser quirúrgico, puede ser con distintos métodos. Quería saber, en la experiencia tuya del tratamiento que viste, si esto lo llaman Chiva o directamente no lo llaman así, porque se explica bien el tipo de cortocircuito, y si uno sellaría la fuga, que sería el punto pélvico, que iría desde ahí a generar un reflujo en una red terciaria, una red secundaria, como sería una safena. Ahí podríamos ligar ese punto pélvico, y después lo que dice el Chiva tipo 1, que uno después conserva las perforantes de reentrada y saca la red terciaria y cuaternaria. ¿Esa sería la estrategia que vos explicaste, o nada que ver y Chiva te parece que no existe o no lo usan? Mira, yo no tengo mucha experiencia en Chiva, sinceramente, a mí en pacientes que han tenido cirugías de Chiva, a ver, podemos tener recibidas todos los médicos, ¿no? Pero en pacientes que han tenido cirugía de Chiva, he visto recidivas y no es una técnica que a mí me guste, es personal, a mí no me gusta mucho. Pero sí, hay gente que trata los puntos de reflujo, pero para mí con el tiempo terminan sobrecargando el sistema. No sé si te respondo lo que me decís. No, porque la verdad que es algo que nosotros lo tenemos teórico y por ahí uno no sabe si eso se aplica, no se aplica. No, yo, al menos la mayoría de los flebólogos no hacen técnica de Chiva. De hecho, las técnicas de miembros inferiores que más frecuentes se hacen hoy en día, pero que bueno, se dificulta un poco por los costos, es el láser endoluminal, la radiofrecuencia, que también muchos lo hacen, que también puedes tratar perforantes, pero la Chiva, por más que yo hago convencional, la mayoría no hace Chiva y hace de última cirugía convencional con ligadura de perforantes. Perfecto, era mi Pero duda, a ver si se aplicaba, nada más. Claro, no, pero yo, de todas maneras, Jorge, para hacer un tratamiento de la insuficiencia venosa superficial, vos tenés que tratar el punto de fuga sí o sí, ¿no es cierto? Porque si no, las varices se van a seguir generando. eso sin dudarlo. Si Lo hay que pasa es que el un Chiva iba un punto poco más allá, el Chiva iba a fraccionar la columna de presión hidrostática para descargar la vena de presión. en el tronco safeno, Claro, claro, por eso. A ver, si hay un punto de reflujo, tenés que ir a pelvis, estudiarlo y cerrarlo. Porque si no, te va a recidivar. Hagas Chiva, hagas láser, hagas convencional o la técnica que hagas. sí, o vamos a la insuficiencia más habitual, que es la safena interna también. O sea, lo más habitual es que refluya el callado, ligás el callado, eso debe ser lo habitual, ¿o no? Sí, igual también las recidivas existen, operes con la técnica, con la mejor técnica que hagas, las recidivas existen, se ven neocallados, ustedes lo ven sin parar eso, o sea, las recidivas Sí, sí. existen por más que hagas una técnica bárbara, digamos. Obviamente que si que tenés menos riesgo al tratar en este caso, si es un paciente que además tiene patología pelviana, disminuís la posibilidad de recidiva. Sí. Chicos, excelente. Gaby Perea quería hacer una pregunta. Me escribió porque creo que se tiene que ir enseguida. De esta manera. Gaby. Sí, estoy por aquí.
quería felicitar por la presentación. ¿Se escucha? No sé si Sí. se está escuchando. Sí, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Le quería primero felicitar por el excelente nivel de la presentación. Realmente muy pocas veces vi que se abarquen con tanto nivel todos estos escenarios que se fueron tocando. Quiero proponer y ver si Jorge Elías tiene alguna experiencia o algún punto de vista sobre cuál es el momento del diagnóstico del Mike Turner. Y voy a referenciar la pregunta a una frase de 10 segundos. Sencillamente, hay una discusión que vengo teniendo con varios expertos que en la práctica diaria, cada vez que vemos los Mike Turner con trombosis en las venas ilíacas, la verdad es que mi visión, mi posición es que en ese momento el Mike Turner por el ecodoppler no es diagnosticable, pero puede que esté muy equivocado. Lo he discutido con al menos 3 o 4 expertos que cuando les pido que me muestren una evidencia o una imagen o una experiencia no la tienen. Yo tengo la experiencia del no, de fallar siempre. Les pido la tomografía o cuando van a tratarlo, ya directamente ustedes saben los nuevos tratamientos, voy, subo a la sala de hemodinamia y veo, puedo ver el diagnóstico como imágenes que vos mostraste recién, pero bueno, me gustaría conocer tu visión. Mira, en realidad el Mike Turner, lo ideal es diagnosticarlo antes de la trombosis claramente, Sí, claro. porque ahí se ve bien cómo comprime la vena ilíaca entre la arteria y la columna lumbar. Si vos ya tenés una pared y un endotelio fibrosado con trombo, con el proceso inflamatorio, es muy difícil decir Claro. esto se debe a un Mike Turner, ¿entendés? Claro, Porque vos ves un proceso oclusivo, un síndrome postrombótico, depende del tiempo que tenga. Yo lo que sí veo o sea, yo lo que hago es, si es una paciente, mujer, que está tomando estaba tomando anticonceptivos y hizo una trombosis, que encima se le hinchaba o sea, me baso también bastante en la clínica, y ahí digo, bueno, esta trombosis debe tener relación con un Mike Turner. Pero lo ideal para hacer un diagnóstico correcto es estudiar al paciente previamente, y ahí sí lo definís. Igual las compresiones ilíacas no solamente son izquierdas, también se ven compresiones a nivel de ilíacas derechas, o sea, compresiones extramurales. Yo creo que es muy difícil en una vena trombosada decir que fue por un Mike Turner. Pero, muchísimas gracias. No, de nada. Sí, coincido contigo, muchas gracias y felicitaciones nuevamente, excelente el nivel de tu charla y tu nivel sobre todo. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más? ¿Algo que no hayan entendido? ¿La podés repetir toda entera de vuelta? El año que viene te la pedimos de nuevo. Sí, la anatomía, sobre todo la anatomía. La anatomía es bueno, sí. Es excelente. Es un mundo nuevo para lo que nosotros hacemos habitualmente. La verdad es toda una patología nueva y distinta. Claro. Sí, la idea, por eso, la idea con Loli de invitarla fue justamente por eso, porque te abre mucho la mente esta patología, porque es una patología que nadie te la tiene en cuenta, que muchos no la conocen, y a nosotros que hacemos vascular periférico nos sirve mucho para entender que hay veces, porque yo me he vuelto loco al principio viendo varices, que decía, ¿de dónde vienen todas estas varices? Tenés Callao Zafiro interno está bien, la vena Zafiro interna está bien, y ves varices por todos lados que vienen y de dónde. Y claro, era muy simple el tema. Claro, que ahí nos involucramos en el tema. Yo creo que ahí uno se involucra en el tema de ir a ver, de ir a estudiar, agarrar el libro y buscar la anatomía pélvica para ver de dónde vinieron esas varices que no encontraste el punto de fuga. Y como dijo Jorgelina, si nosotros no encontramos yo lo que siempre digo cuando yo le enseño a alguien a hacer Doppler, es decir, si vos ves varices, buscá dónde se originan. Tenés que buscar dónde se originan, que es el famoso punto de fuga. Y en estos casos, a veces, no encontrás punto de fuga. Los sistemas afenos son normales, el sistema venoso profundo es normal, y vos no encontrás punto de fuga, pero ves varices que
ves paquetes varicosos a nivel inguinal, o a nivel glúteo, o a nivel perineal, y bueno, es como dice Jorgelina, sugiéranle la palabra varices atípica, y que probablemente sean de origen pelviano, de punto de fuga pelviano, aunque uno no los pueda encontrar. Si lo encontramos, fantástico, pero si no, es como, por eso yo te decía, Jorge, más allá de que nosotros ponerle que los busquemos los puntos de fuga pelvianos, pero creo que el diagnóstico en flebología es 90% clínico. Cuando vos ves a un paciente que tiene varices, vos me mandás al paciente para que le haga el Doppler, pero el diagnóstico prácticamente ya te lo imaginás vos. Sí, yo de hecho pongo varices atípicas, porque las veo al examen físico. Sí, aparte yo me doy cuenta, si vos insuficiencia safena interna izquierda, ponemos punto, y yo te informo insuficiencia safena izquierda. A lo mejor yo te puedo decir, bueno, está insuficiente la válvula preterminal, pero la terminal no. O te puedo decir, aparte de la insuficiencia safena interna, tenés una perforante acá, y estas varices vienen de esta perforante. Pero